Dios es bueno, amén. Diga eso conmigo, diga, Dios es bueno. Y la verdad es que, pues, su palabra nos enseña que para siempre es su misericordia. Es un honor y un privilegio poder estar aquí, poder predicar su palabra, por lo cual le oro al Señor para que sea usando mis labios y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de tu corazón y que pueda llevar ese fruto, lo que Él quiere hacer. La palabra de Dios dice de sí misma que es como esa espada que es cortante, que entra a lo profundo de nuestro corazón, que nos ayuda a dividir el alma del espíritu para poder aprender a discernir. Y que esa sea nuestra intención y nuestra oración. Que usted y yo no estemos aquí simplemente para cumplir un domingo más, un servicio más, sino para que el Señor sea tomando autoridad con su palabra para que pueda traer discernimiento a nuestra vida. No sé usted, pero cada vez que nosotros venimos a la iglesia y nos congregamos, debe ser un motivo de alegría y de gozo poder estar aquí. Número uno, para poder darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Número dos, porque es la oportunidad que tenemos como hermanos y como comunidad para poder bendecir el nombre de Dios. Hacemos de este lugar un lugar de adoración, un centro de culto, un centro donde nos unimos como familia para levantar la voz, la oración, el clamor, para que el Espíritu de Dios se pueda mover en nuestras vidas, pero para que también podamos una semana más poder estar en Él, con Él y para Él. Pero también venimos aquí y es un gozo y una alegría porque la palabra de Dios dice que es medicina para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que usted tiene que creer que cuando la palabra de Dios se predica, ella tiene el poder para traer sanidad y libertad a su vida. La palabra de Dios dice también de sí misma que ella es verdad. La suma de su palabra es verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad, dice la Biblia que conocemos la verdad y nos hace ¿qué? Libres. ¿Y cuántos quieren libertad en su vida? Por eso tenemos que gozarnos y alegrarnos toda vez que venimos a la congregación, porque es esa linda oportunidad como iglesia de unirnos. No es que el resto de semana no lo hagamos, porque la iglesia tiene que ser constantemente. Porque la iglesia no es este edificio. La iglesia somos usted y yo, los creyentes, en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Quiero que entonces por un momento incline su rostro y vamos a orar para que este tiempo pueda ser de bendición para usted. Cierra allí tus ojos. Espíritu Santo, queremos que tomes tu lugar en este lugar. Espíritu Santo, hace tiempo escribimos en esa pared: Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Porque lo más maravilloso que puede ocurrirle a un ser humano es tener la oportunidad de tener amistad con el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu que vino sobre los discípulos y derramó sobre ellos esa unción, ese poder. El mismo Espíritu, el cual tu palabra dice de ti que tú eres el consolador, que tú eres quien nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí solo levanta su mano al cielo y dile: Espíritu Santo, habla a mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siempre creo que es importante poder pedirle al Señor y a Dios, y claramente pues Espíritu, que pueda hablar a nuestra vida. La palabra de Dios dice que cuando Jesús se fue, Él dijo: no los voy a dejar solos, voy a dejarles el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Y cuando nosotros aprendemos a tener y a cultivar esa amistad con Él, cuando entendemos que no es simplemente una relación de domingo, una relación simplemente de ayuda, sino que todo el tiempo comenzamos en esa dimensión de amistad con Él, créame que algo diferente puede ocurrir en su vida.
Cuando invitamos la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar, algo distinto puede ocurrir. Y yo siento y he notado por un tiempo, creo que hemos estado viviendo unos años difíciles para la iglesia. Creo que hemos estado viviendo unos años difíciles para algunas personas y de manera particular en diferentes procesos en sus propias vidas. Y de un tiempo hacia acá, no sé por qué, cada vez que el pastor me pide que traiga una enseñanza, solo en algunas oportunidades he hablado algo diferente, pero no sé por qué de 3, 4 años hacia acá ha sido como algo constante, un poco recurrente las enseñanzas que doy. Yo digo, pero Dios, ¿por qué no me salgo de esta línea? Y ha sido una constante búsqueda de respuestas porque durante los últimos años y acerca precisamente de este tema y por situaciones que de manera particular he vivido, de manera personal, y que al mismo tiempo ha sido una búsqueda de una revelación mayor sobre lo que Dios quiere en esto en mi vida, es que he observado, y hablo por mí, pero seguramente también porque yo he hablado con muchos que han experimentado cambios en sus vidas en los últimos 2 años. Hay personas que han experimentado un cambio de temporada, han sido movidos a diferentes situaciones. Y no tiene que levantar las manos, pero quizás hay empresas de ustedes que en los últimos 2 años han tenido un cambio. La situación económica ha sido diferente. Tal vez de 2 años hacia acá o los últimos 2 años hay personas que han perdido a un ser familiar y eso trajo un cambio a su vida. Hay personas aquí que han vivido cambios a nivel de su propia economía, pero también a nivel espiritual. Sienten que algo pasó. Cuesta conectar con Dios. Y lo menciono porque seguramente cuando yo lo hablo de esta manera, como si estuviera tercerizando la situación, es porque, claro, lo he hablado. Muchos se acercan en procesos de consejo y algo, y hablamos esto y está ese común denominador. Pero es ese común denominador también porque yo mismo estoy en esa bolsa, en esa colada de personas que estamos viviendo una temporada diferente, difícil. No sé si es su caso, pero esta palabra que Dios colocó en mi corazón es para todo aquel o aquella persona que ha experimentado cambios en su vida y que ha sentido que ha sido difícil para usted volverse a levantar, volverse a conectar, volver a ese momento que era tan especial, tan real, tan verdadero con Dios. Han sido, como digo, años muy raros. Y hemos tenido que ver cómo se han dado repentinos cambios en las vidas de las personas. Y no todos los cambios han sido pues para mal. Hay muchos que quizás hoy o los últimos 2, 3 años experimentaron un movimiento o un cambio en su vida para una responsabilidad mayor, un trabajo distinto. Y aunque fuiste quizás promovido o estás en un lugar en el que ahora tienes demasiada responsabilidad, pero sin embargo sientes que aún te falta algo. Y yo creo que no nos podemos quedar en lo que en algún momento hablábamos, que la pandemia hacia acá dejó muchas secuelas. Pero yo sí creo que detrás de todos estos cambios, detrás de todos estos movimientos, detrás de todas estas situaciones que usted y yo vivimos, detrás de esto está el Dios Todopoderoso. Porque Él quiere hacer de esos cambios algo diferente y usar esas situaciones para llevarte a una nueva dimensión de la gloria de Dios como nunca habías visto antes. Por mucho tiempo sentí miedo por los cambios,
Me daba temor que viniera alguna situación que rompiera con mi comodidad, que rompiera con mi rutina, con mis hábitos que tenía y que consideraba que estaba bien. Pero el problema es que esa comodidad, esa aparente quietud, lo que estaba haciendo es que yo dejara de tener un corazón agradecido con Dios. Y es lo que sucede cuando muchas veces usted comienza a ser bendecido, ve la gloria de Dios, comienza en sus finanzas, a nivel de familia, a ver que Dios está allí y usted comienza a caminar, pero llega un momento donde estás todo el tiempo en ese nivel, en esa constante, que comienzas poco a poco a olvidar quién fue el que te dio esa bendición. Y poco a poco comenzamos de alguna forma a enfriarnos. Y dependiendo de la situación comenzamos a analizar los porqué de esos cambios. Algunos quizás dirán, bueno, lo que pasa es que estamos en una temporada muy difícil porque hay crisis económica. Otros dirán que es la situación política. Otros dicen es por la crisis general, y etcétera. Podríamos darle un nombre a esos porqué, una respuesta. Y seguro que algo tiene que ver, pero pasa de manera consciente o inconsciente que estamos dependiendo demasiado de las cosas de este mundo. Y la muestra de eso es que cuando hemos caído en esa dependencia de lo natural, de lo que nos ofrece este mundo, al ver que muchas de esas cosas no se dan o han sido quitadas o han sido cambiadas o han sido transformadas, algunos comienzan a experimentar ansiedad. El último tiempo he escuchado de muchas personas que se levantan en la madrugada porque experimentan ansiedad. Es algo inexplicable, se levantan en la madrugada, simplemente abren sus ojos y comienzan a experimentar un temor, un azar y una angustia, algo que les abruma. Y al final de todo esto no hay un buen fruto porque comienzan a vivir en una constante afán de la vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero he tenido noches o madrugadas donde me despierto, estoy normal, yo creo que profundo, y de un momento a otro, ¡bum!, se abren los ojos, 2, 3, 1 de la mañana y no puedo volver a dormir y comienzo a dar vueltas y comienzan como pensamientos acerca del futuro, acerca de lo que está pasando, acerca de lo que dejó de ser, y empieza una batalla allí constante. Porque si hubo algo que no se dejó de mover durante todo este tiempo y durante miles y miles de años, es la obra del enemigo. Estamos librando una batalla espiritual, pero en cierta manera la iglesia dejó de pelear, dejó de luchar, dejó de orar. Y nos acostumbramos a la comodidad de lo que teníamos. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando y dejando la posibilidad de vivir cada día en esa misericordia nueva, ser conscientes de esa misericordia. Y el fruto que claramente trae esto son los afanes de la vida, lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Los afanes, ¿qué va a hacer? Estando todo el tiempo planeando de qué vamos a hacer. Porque los últimos 2 o 3 años muchos de ustedes perdieron su empleo y hoy están viendo qué van a hacer. Porque en los últimos 2 o 3 años muchos les cambió su economía y hoy están mirando qué hacen para poder compensar lo que dejaron de recibir. Porque algunos de ustedes, dueños de empresas, están viendo cómo se va a hacer para recuperar, qué sé yo, la cartera o la situación económica. Pero lo cierto es que los que caminan con Dios podemos vivir y enfrentar estas situaciones de manera diferente. Porque los hijos de Dios entienden que cada cambio tiene un propósito. Diga conmigo, propósito. Cada cambio o movimiento de temporada tiene un objetivo claro. Porque la Biblia enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Todas las cosas qué? Porque por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que sabemos a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Son conocidos como ¿qué? Como los hijos, ¿cierto?
los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman a Dios. Por lo tanto, la Biblia dice que a sus hijos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es bien importante, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Así que yo quiero traerle también una voz de esperanza a tu vida. Puede que hayas perdido tu empleo, puede que hayas perdido algunas cosas, puede que hayas cambiado algunas situaciones de tu vida, en tu casa, sentimental, emocionalmente. Pero yo quiero decirte que no estás solo, que no has sido abandonado, que Dios tiene el control de lo que está pasando en tu vida y que si tú eres un hijo de Dios, que lo amas y lo buscas, dice su palabra, esta promesa, Él tiene un propósito contigo, no ha terminado contigo, lo que Él comenzó lo va a terminar porque Él es fiel para hacerlo. Y lo que ocurre es que cuando nosotros dejamos de depender del afán de este mundo, de la vida, del Dios con D pequeña o ídolos de este mundo, como se llamen, y comenzamos a depender de Dios, la perspectiva cambia porque comienza a operar algo distinto en tu vida. Eso es lo que quiere Dios para ti. Eso es lo que no quiere el enemigo. Nos quiere tener distraídos, enredados en nuestros propios afanes y azares, dolores, temores, miedos, angustias, ansiedad, depresión, tristezas. Pero la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que entregó su vida en la cruz, que se hizo maldición para hacer de nosotros bendición, que murió ahí en la cruz para darnos victoria. Esta mañana es una mañana de recordar que Jesús cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos y Él no olvida lo que ha dicho acerca de ti. Y ha sido precisamente ese proceso en el que he estado, porque quiero abrir mi corazón y ser vulnerables delante de ustedes y decirles, sí, yo he sido uno de los que llevo viviendo tal vez 3 o 4 años en una especie de prueba y desierto extraño que no entiendo. Pero en estos días, algo comenzó a suceder, algo diferente. Hace un tiempo hubo aquí algo especial donde oraron por los diferentes pastores y fue algo sanador, fue algo importante, fue recordar el propósito. Y sin ser pues místico ni nada de esas cosas, pero siento que a partir de ese día algo se rompió y comenzó otra vez como a encender motores. Sin embargo, esto no es de momentos, esto no es de emociones. La vida con el Señor no es de instantes y emociones. La vida con Dios es de perseverar y perseverar y perseverar hasta el fin. No es de instantes, no es una carrera de velocidad, es una carrera de largo aliento en el que tienes que estar allí sosteniéndote, sosteniéndote, sosteniéndote. Y sabes, a veces te cansas. Pero lo importante aquí es entender que los cambios son parte de la vida, que cada cosa tiene su tiempo. Hay una temporada para todo. Hay temporadas que pasan a otras temporadas. Y muchas veces, si no se dan estos cambios, no vamos a poder ver una mayor gloria de Dios en nuestras vidas. Y por eso en estos días, como estaba contando, hubo un día en que dije ya no más. Y me rendí y empecé primero a leer unos libros que hacía rato no quería como volver a ellos. Y comencé ya a buscar algo cuando me encontré algo que tocó mi corazón. Es parte de lo que quiero compartir. Pero inmediatamente después comencé a adorar y adorar y adorar. Y quebrantado y allí delante de su presencia, muriendo, humillándome, declarando ahí que ese poder de Dios se establece, quebrantando, pidiéndole a Dios, quebrántame, quebrántame, quebrántame.
quiero estar en tu altar, quiero estar allí. Derrama tu fuego sobre mi vida, aviva mi corazón una vez más, enciéndeme, quiero estar contigo, quiero caminar contigo, quiero experimentarte a ti todos los días. Y allí comenzó eso y no sé cuánto tiempo pasó. Y pues los que están casados saben que qué difícil es uno apartar ese espacio para Dios. Así que a mí no me importó, yo me tiré ahí en la sala y pasaba por ahí uno, el otro, alguno se asomaba a ver qué era lo que pasaba, pero no importaba porque yo estaba allí sumergido. Yo ya dije, Señor, ya no voy a luchar en mis fuerzas, ya no quiero batallar conmigo mismo, ya no quiero estar así, quiero entregarte todo. Y comencé a entregar esas cargas a Dios. Porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. El afán de este mundo no nos deja en las ocupaciones y nos ocupan y nos ocupan y nos ocupan. Y cuando tenemos un espacio medio como que hojeamos la Biblia y decimos, sí, Dios, gracias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la media hora estás angustiado otra vez porque no sabes cómo vas a resolver las cosas de tu vida. Y vuelves a lo mismo. Y no es porque sea algo místico o algo como que tiene que ser una regla de 1, 2, 3 y unos pasos que se tienen que cumplir. No, simplemente es el instante en el que viene ese quebrantamiento donde te rompes y ya no hay argumento, ya no cabe nada de ti, ya no hay orgullo, ya no hay un yo, ya no hay un pobrecito. Es que a mí me pasa, ya no, eso queda a un lado, ya es solamente Dios, hazlo tú, toda la gloria es para ti, solo tú Señor, y empieza a exaltar el nombre de Dios para que Él ocupe el lugar de tu vida, porque se ha perdido el lugar de Dios en tu corazón. Pero es algo que no va a suceder simplemente porque alguien imponga tu mano allí. Y eso es algo que he entendido y que seguramente hace mucho tiempo lo enseñaba, lo predicaba, lo practicaba quizás. Pero qué fácil es muchas veces olvidar esas cosas. A veces nos olvidamos de esas herramientas que Dios nos ha entregado. Y nos dejamos sencillamente envolver por las situaciones de la vida. Así que Él nos tiene que mover para sacarnos de nuestra comodidad. Y es por eso que seguramente muchos de ustedes, como a mí, nos ha tenido que mover muchas cosas que nos tenían en la comodidad. Pero cuando es Dios quien nos mueve, no tenemos que tener temor, porque Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Muchos están experimentando ese cambio de etapa, un cambio de tiempo, un cambio de temporada. Les está sacando de un lugar, los está colocando en otro. Y sabe, Dios suele hacerlo también de esa manera. La Biblia habla que Abraham, por ejemplo, fue movido del lugar de donde vivía y le dijo, vete de este lugar porque yo te voy a mostrar dónde vas a ir a vivir y haré de ti una gran nación. Él estaba cómodo en su país, él estaba cómodo en el lugar donde vivía y fue movido, tuvo un movimiento, tuvo un cambio en su vida, tuvo que ser quitado de esa comodidad. Es por eso que usted y yo tenemos que ser movidos, tenemos que ser quitados y dirigidos a un lugar que no va a ser cómodo, no nos va a gustar, pero tiene que ser así porque va a ser la manera en que Dios pueda llamar la atención de nosotros. El pueblo de Israel fue movido de un lugar a otro. Incluso cuando estaba en Egipto, usó a Moisés y fue y sacó, liberó el pueblo, pero lo que costaba básicamente unos cuantos meses a lo mucho para llegar a la tierra prometida, se demoró 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en ese lugar. No fue cómodo porque habían cosas que necesitaban ser purificadas, que necesitaban ser limpiadas. Así que Él nos mueve de una temporada a otra, de un lugar a otro, nos mueve, hace cambios en nuestra vida, cambios a veces difíciles, para que nosotros podamos buscar a Dios. Al principio, como digo, es incómodo, pero esa incomodidad es temporal, porque Él va a llevarnos a esa gloria de Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en Santiago 1, capítulo 12, que bienaventurado el que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Cuántos dicen amén? Hay una bendición especial para aquel que soporta la prueba. Así que esos cambios son esos momentos donde vamos a tener que enfrentar pruebas. Y cuando yo empecé a entender esto, yo dije, Señor, claro, siempre ha sido así, pero producto del mismo desespero y de estar lleno uno de sí mismo, no te permite ver esas cosas que son tan sencillas y fáciles de entender. Pero también dice la Biblia ahí mismo en Santiago 1, versículo 2, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. ¿Sabe por qué es necesario esos cambios en nuestra vida? Que sea quitado quizás empleo, que sea modificada nuestra situación económica, que sean modificadas ciertas cosas en nuestras relaciones interpersonales. Porque allí en los momentos de las pruebas hay bendición, pero hay momentos de humillación, de quebrantamiento. Y jamás vamos a poder ser exaltados si no hay humillación primero. Porque la Biblia dice que se humillen, que nos humillemos y que el humilde después será exaltado, levantado. ¿Quieres ver tu vida levantada? Dios necesita llevarnos a ese proceso de humillación. ¿Cuántos dicen amén? No es un fácil amén para ello. Pero Dios nos ha llamado a ser esos cristianos poderosos en las manos de Dios, pero no en nuestras fuerzas, sino con el poder de un Dios, de un poder que está detrás de una naturaleza humilde. Porque dice su palabra que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Porque dice su palabra que el débil diga, fuerte soy. Es en el momento en que reconocemos que ya no tenemos fuerzas, que no dependemos de ellas, que estamos desesperados y no sabemos más qué hacer. Ya las ideas no funcionan, ya lo que tenemos, nuestros planes no son los que son. Ahí en ese momento de humillación es donde Dios te dice, aquí te quería tener, ahora te voy a levantar, y exaltar porque te estás humillando, te has humillado delante de mí, me estás buscando y estás buscando esa dirección de parte mía. Así que cuando vienen cosas que nos humillan y nos humillamos delante de Dios, Él nos va a levantar. Diga conmigo, Él me va a levantar, pero debo humillarme. Así que yo quiero decirte algo, si usted y yo pasamos por un desierto, no es señal de que estemos mal con Dios. No es un indicador de que la ira de Dios ha venido sobre nosotros, que nos está castigando. Sino que es necesario que los hijos de Dios pasen por pruebas. ¿Es necesario que qué? Que los hijos de Dios pasemos por pruebas. Por eso lo que leímos ahí en Santiago. Así que hay diferentes pruebas. La palabra en griego que se usa para la palabra prueba es la misma que se usa para la palabra tentación, peirasmos, así se escribe peirasmos. Es la misma palabra que está ahí en Santiago, la misma palabra que usa en diferentes partes para referirse a tentación, prueba, es la misma palabra. Pero tenemos que aprender a discernir cuándo es una tentación y cuándo es una prueba. Para nosotros existe dos palabras diferentes para poder diferenciar una cosa de la otra. La tentación es cuando ataca al diablo para atacar tu integridad, para atacar tu moral y para atacar tu santidad. Y en eso participa claramente nuestra carne, porque la Biblia dice que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, su propio pecado. Y Satanás se aprovecha. Pero Dios no tienta a nadie. La Biblia dice que Él no tienta a nadie. Pero lo que sí dice es que Él prueba nuestra vida. Así que la tentación
ataca nuestra integridad, nuestra moral, el hacer las cosas bien y la santidad. Pero la prueba viene a probar la fe, la obediencia y el carácter. Por eso es que usted y yo, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando estamos experimentando esos cambios de temporada, esos cambios en nuestra vida, es porque muchas veces estamos siendo probados, porque el problema no es en sí la prueba, el objetivo no es en sí la situación o la crisis o la dificultad. Eso no es lo importante. Lo importante es cómo usted y yo estamos enfrentando esa prueba. Eso es lo importante. Porque ahí es donde tenemos que aprender a discernir que cuando es una tentación debemos aprender a resistirla y que cuando es una prueba tenemos que aceptarla y pasar por ella. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada a través del fuego, sí o sí. No hay atajos. Y yo quiero, en los últimos minutos que me quedan, que usted me acompañe a Mateo capítulo 4. En las pantallas lo pueden hacer también, claro. Pero usted puede abrir allí Mateo capítulo 4. Esto fue lo que yo estaba leyendo varios libros que había dejado de leer hace tiempo. Y de pronto me encontré con esto. Porque justamente todos estos días me he topado en situaciones y con personas que ha salido, digamos, esta verdad. Y Mateo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue ¿qué? ¿Por quién? ¿A dónde? ¿Para qué? Allí nomás. Entonces Jesús fue llevado, fue movido, tuvo un cambio de lugar, fue llevado a otro lugar. Y fue llevado por sí mismo, porque el diablo lo llevó. ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y aquí hay que diferenciar. Dios no tienta a nadie. Pero Él usa esos momentos de prueba para poder mirar nuestra obediencia, nuestra fe. Y 3 evangelios hablan y narran este mismo incidente en Mateo, en Marcos y Lucas. Para ellos fue importante poderlo incluir en su relato e indicar que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y yo quiero que rápidamente vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Porque esto tiene una relación bien impresionante aquí. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Qué interesante! Lo mismo que sucedió en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el mismo objetivo, porque cuando Dios nos lleva al lugar de la prueba no es para destruir, no es para maldición, sino que es para bendición de nuestras vidas. No tengamos temor ni miedo cuando somos llevados por Dios al lugar de la prueba. Porque si Él es quien nos ha llevado al lugar de la prueba, es porque Él está midiendo algo de nuestra vida y nuestro corazón, y Él nos sostiene. Y esto es brutal porque, volvamos a Mateo 4, versículo 1. Porque lo que comúnmente podríamos pensar es que cuando somos guiados por el Espíritu, lo que normalmente uno piensa es, Espíritu, tú me guías a lugares de bendición, tú me llevas a lugares de paz, tú me llevas a lugares de plenitud. Y siempre tomamos o agarramos esa parte que el Espíritu nos lleva a ese lugar de gozo. Y ciertamente lo es, no es mentira. A la tierra prometida, con Él vamos a ese lugar de bendición en bendición, de gloria en gloria. Con Él experimentamos eso, con Él experimentamos vida abundante y es bueno. Pero también dice aquí que el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
Y puede que le suene extraño eso, pero eso trajo como cierta paz y seguridad a mi corazón. Puede que le suene algo extraño y loco, pero no sé por qué, pero yo empecé a sentir como una seguridad por eso que estaba allí pasando. Porque yo empecé a decir, Señor, entonces, amén. Porque estoy viviendo esta situación en mi vida, pero amén, porque tú estás allí. Estoy viviendo este desierto en mi corazón, en mi vida, pero Dios, gracias, porque fuiste tú quien me trajiste aquí y tú mismo me vas a sacar de este lugar. Dios, gracias porque aunque perdí esta persona o porque aunque perdí este trabajo, aunque mi situación ha ido cambiando en cosas, Dios, tú me trajiste a este lugar con un propósito y tú me vas a levantar y a sacar de este lugar. Y comencé de alguna forma a reconocer que Él sigue estando allí. Dile a la persona que tienes al lado, Él sigue estando allí contigo. ¿Cuántos lo creen? Dele fuertes aplausos. Y sigamos leyendo rápidamente. Ahí me alcanza el tiempo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es un relato poderoso. Hay elementos de guerra y batalla espiritual, porque aunque usted lo crea o no, esas levantadas en las madrugadas de ansiedad o de situaciones, es porque hay una batalla espiritual allí librándose sobre su vida. Y no podemos desconocer la obra de Satanás. Él anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Pero por momentos empezamos a racionalizar las cosas, a decir, no, es que eso debe ser porque me tomé el café bien tarde y no puedo dormir, eso debe ser fue porque quizás hoy tuve una discusión con alguien y me quedé allí. Pero te das cuenta que de fondo lo que no quiere el enemigo es que tú comiences ahí a levantarte y a tomar una parte activa de la oración y de la intercesión y empezar allí a declarar que la gloria de Cristo está en ti, que la sangre de Cristo está en ti, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y empezar a reprender esa obra del maligno. Pero lo que primero nosotros vemos aquí rápidamente es que esta primera tentación o prueba dice que cuando tuvo hambre y en medio de esa necesidad física en el desierto, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Lo que estaba colocando a prueba en este momento no era el milagro en sí de si podía convertir esas piedras en pan, porque Dios lo hace. Así como en el pasado dio el pan, el maná en el desierto a su pueblo, Dios lo podía hacer una vez más. Pero allí no estaba haciendo a prueba si Dios podía hacerlo o no. Lo que estaba allí atacando el diablo o el tentador. Y la clave está cuando dice, si eres el Hijo de Dios. Ahí está la clave. Porque esa tentación tiene que ver con que el enemigo estaba atacando su identidad. Diga conmigo, identidad. Esa tentación era para que dudara de su identidad. Muchas veces nos puede suceder que estamos allí en una situación difícil
físicamente quizás cansado y viene esa voz de, ¿y no que eres cristiano? ¿No que usted es un hijo de Dios? ¿No que usted es un hijo de Dios y todo le tiene que salir bien? ¿No que usted es un hijo de Dios y está sin trabajo? ¿No que usted es un hijo de Dios y está pasando esta situación? Y comienza el enemigo ahí a atacar. Y no a poner en evidencia si Dios puede darte o no la bendición, sino que está atacando para que tú dudes de quién eres. Porque si tú dudas de quién eres, dudas de Dios, que es quien te hace y te da esa identidad. Si yo sé quién es Dios, sé quién soy, porque si soy su hijo, sé que Él es mi padre y Él no me va a abandonar. Por eso allí estaba en esa batalla espiritual y el enemigo le trae o genera esa tentación para que dudara de su identidad. Y yo quiero que rápidamente usted piense en esa situación de necesidad física. Dice que habían pasado 40 días, 40 noches en ayuno y Mateo dice, y tuvo hambre. Estaba en una situación de necesidad física, desesperada, era real, no era algo espiritual, no, era real, estaba cansado, fortalecido en ayuno, pero cansado físicamente al mismo tiempo. Porque muchas veces pasa que usted y yo hemos orado, hemos batallado, estamos allí firmemente, pero al mismo tiempo estamos cansados. Y cuando estamos allí cansados, en esos momentos viene el ataque del tentador. Y ante esa necesidad, es ahí donde el enemigo le dice, si eres el hijo de Dios, como quien dice, si eres tú un hijo de Dios, si tú estás en esa necesidad, en esa condición, si en verdad eres el hijo de Dios, dices que usted es el hijo de Dios, ¿es en serio? ¿Tú eres el hijo amado de Dios? ¿El que está lleno de poder? Pues demuéstralo, haz el milagrito, aliméntate, si es que eres capaz. Así que la prueba en ese momento, como decía, no era si era capaz o no de hacerlo. Porque dice la Biblia que él más adelante multiplicó los panes y peces y alimentó a toda una multitud. Podía hacerlo. Tampoco era una prueba hasta donde aguantaba su necesidad de hambre. Básicamente, la prueba era dudar de quién es Dios. Así que ten cuidado porque en los momentos de prueba o de dificultad va a venir esa situación en la que Él te va a hacer dudar de quién es Dios. Pero yo te digo esta mañana, no te olvides de quién es Dios. No te olvides de que Él te ha rescatado. No te olvides lo que Él ha prometido a tu vida. No te olvides que Dios sigue siendo Dios. Amén. Así que Jesús no se dejó arrastrar por esta prueba y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 8 para que mires lo siguiente. Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 8. Porque allí Jesús está citando versículo 2, versículo 3, siguiente. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ese fue el pasaje que usó allí. Así que él no se dejó arrastrar, no cayó en la trampa de discutir si tenía la capacidad de Dios para proveer o hacer el milagro, sino que básicamente reconoce que no solo se necesita para vivir ese pan físico, sino que él dice, yo tengo un alimento que es más poderoso, es el alimento de la palabra de Dios. Así que cuando te sientas cansado en la prueba, ahí no puedes dudar de quién es Dios. Aférrate a la palabra de Él, aférrate a sus promesas y recuerda lo que Dios ha hecho y ha hecho en tu vida, porque Él lo cumplirá una vez más. Dele fuertes aplausos al Rey.
Él dijo, de todas las verdades que hay aquí, de todas las instrucciones, de todas las promesas, de eso vivo yo, no del pan físico. Porque sabe que dice la Biblia, unos versículos atrás, resulta que era el bautismo de Jesús. Y cuando Él fue bautizado, hubo una gran voz cuando se abrieron los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él recordó eso, no, esto no puede ser posible. Hace unos días atrás Dios dijo que yo era su Hijo amado, por lo tanto no voy a caer en esta tentación, sigo siendo el Hijo de Dios. La palabra ha sido hablada por los profetas, había sido hablada por los ángeles, había sido hablada por la voz del cielo. Jesús no iba a poner en duda esa verdad, esas palabras por una necesidad física. Que las situaciones que puedas estar viviendo no te haga llegar a ese punto. Aférrate a la palabra de Dios. Segunda tentación. Dice allí que luego fue llevado a esa santa ciudad y lo puso sobre el pináculo en un lugar alto que había allí en el templo. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿no le parece que arranca otra vez con la misma tentación? Vuelve y ataca la identidad. Si eres el Hijo de Dios. Pero esta vez el enemigo quiso cambiar de estrategia y lo llevó a un lugar alto. A un ambiente donde ya no era una necesidad física, sino un ambiente o un medio de exaltación espiritual. Fue elevado y exaltado para ver la gran ciudad. Esta es la tentación de ser probada desde el orgullo, de demostrarle a todo el mundo quién es Él. Es la tentación de intentar demostrar que uno es poderoso en el ministerio. Yo puedo hacerlo. Yo estoy aquí y ahora bien voy a hacer una oración poderosa porque ahí es donde van a suceder las cosas, pero no con la motivación del Dios de los cielos, sino como una motivación de aquí aquí llegué yo. Y hay momentos en medio de las pruebas o las situaciones donde estamos allí y empezamos en nuestro propio orgullo. No, yo sé que es aquí, yo sé que dice la palabra y yo ya sé que la palabra de Dios dice esto. Y se acerca de pronto gente a decirte, vení, pero es que hay que orar. No, es que yo ya sé que hay que orar. Yo sé orar, me vas a enseñar a orar. Es la tentación de ser probado desde el orgullo, de la tentación de intentar demostrar que uno es poderoso. Y es una tentación sutil porque comienza a desplazar la atención correcta al Padre de Dios y empieza a centrarse a demostrar una autoridad espiritual que tienes. Y ahí en esa oportunidad de hacer esa oración poderosa y elocuente, Señor, manda a tus ángeles para que me sostengan. Ahí en esa tentación de área de orgullo y autosuficiencia espiritual, el enemigo usa un pasaje de la Escritura para justificar esa inseguridad que muchas veces tenemos nosotros mismos, haciéndonos creer que uno es el que hace algo para Dios, para demostrar que Dios tiene la oportunidad de manifestarse. Este es el momento de mostrarle a todos que Dios es real. Pero Jesús responde con palabra y dice, también está escrito, no pongas a prueba o no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabía que no estaba en la tierra para defender a su Padre, sino para obedecerle. ¿Para qué? Así que Él estaba allí para cumplir su voluntad. Su papel no era en crear situaciones complicadas para que luego Dios demostrara ese poder o fidelidad. Y claro que adelante hizo muchos milagros. Pero en ese momento, cuando fue llevado a ese lugar alto de exaltación, la tentación iba por otro lado. Pero Jesús no vino a poner a prueba a Dios, sino para servirle, hacerse siervo y decirle, Señor, como tú mandes, eso haré. No es lo que yo crea que es desde mi orgullo, desde mi sapiencia religiosa y autoridad que quizás uno pueda tener. Porque cuando uno está inflado de esa manera, de aquí estoy, llevo 20, 30, quizás varios años en el Evangelio, aquí estoy en esta prueba, hermano, aleluya, pero no pasa nada. Pero estás en tu orgullo, no te has doblegado, no te has humillado, no ha habido quebrantamiento. Y eso es lo que está allí hablando.
Pero él dice, no tentarás al Señor vuestro Dios. Y número 3, la tentación tercera, dice que el enemigo, al ver que no funcionaba una prueba y otra, dice en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios. Y aquí era un tema espiritual, una batalla espiritual. Y yo creo que él estaba ahí en el templo y de repente lo llevó a ese lugar y tuvo una visión, pero le mostró los reinos y toda la gloria de ellos, las naciones. Quizás la visión que tuvo Juan cuando se refería a esas naciones que serían entregadas a Jesús el Cordero Santo. Y lo puso en ese lugar. Primero lo tentó en una situación de necesidad física, el hambre. Segundo, lo tentó con la ambición religiosa y el orgullo espiritual. Pero ahora lo tienta con las naciones. Al ver esa visión de la riqueza, de la gloria de las naciones, de todo su esplendor, el enemigo debió pensar que sin duda todo aquello iba a seducir al Hijo de Dios. Porque se sabía en el cielo, los ángeles, Dios mismo, que las naciones serían entregadas al Rey de Reyes, a Jesús. Pero el deseo de esas riquezas de las naciones y el poder que ellas representaban no fue la tentación. Eso que él vio allí no fue la tentación. Y escucha bien, la base de esta tentación está en estas palabras. Cuando él dijo, siguiente versículo 9. Todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorares. Lo increíble es que, como decía, las naciones y todo ese esplendor ya le pertenecían a Jesús por herencia del Padre. Él se las había dado. Pero esa tentación que le ofrece el diablo ya no es cuestión de identidad, porque Jesús sabe que es el Hijo de Dios. De alguna manera el enemigo le dice, bueno, ya sabes quién eres, pues no necesitas probarlo, ya sé que eres el Hijo de Dios, pero ahora te voy a hacer una mejor oferta. Y te voy a hacer una mejor oferta que el Padre. Te voy a entregar estas naciones y todo esto que tú ves, ahora mismo, ya mismo te lo entrego. Sin espera, sin burlas, sin oposición, sin ataques, sin juicio, sin golpes, sin la cruz, sin el sufrimiento, sin el dolor. Ahora yo te voy a entregar esto ya, no tienes que pasar por todo lo que viene hacia adelante, si postrado me adoras. Esa fue la tentación. Fue la tentación como quien dice, te puedo ascender rápidamente de categoría y te coloco aquí inmediatamente. Lo único que tienes que hacer es, para ahorrarte el precio que cuesta cumplir la misión que Dios te dio, es cambiar tu lealtad del método que Dios ya estableció, que era morir en la cruz, y yo te ofrezco algo más fácil. Y quizás el diablo dijo, aquí, ¿a quién va a obedecer con esta ganga que le estoy ofreciendo? Por eso es que aquí es donde muchos se han corrompido para alcanzar más rápido las cosas. Los propósitos, las metas, hacen atajos, terminan sometiéndose, inclinándose a las estrategias de este mundo para lograr supuestamente ya salir de la situación en la que te encuentras, de estrés, de afán, de ansiedad. Porque no quieres pagar el precio de postrarse, de adorar, de llorar, de quebrantarte allí a los pies de Cristo. Porque piensas que a lo mejor eso toma mucho tiempo, porque es demorado. Porque a lo mejor el enemigo te hace creer que esas lágrimas que derramas una y otra vez, día tras día, son en vano, porque puede que pase mucho tiempo, pero el método del Padre es diferente al del diablo. Él te quiere ofrecer, el diablo, cosas rápidas, pero al final, para clavarte la puñalada por atrás. Pero el proceso de Dios toma su tiempo,
Pero es un proceso de bendición porque es para los hijos. Es el que Él está allí procesando, quebrantando a la persona. Que Él pueda entender que Dios es Dios y que Él es un hombre que necesita de Dios. Que todas las cosas que le están pasando, esos cambios de temporada, esas pruebas, esos cambios, esas situaciones, no es por Él mismo, sino porque Dios quiere trabajar en Él algo mejor. Para que Él pueda ver hacia futuro una gloria mayor de Cristo en su vida. Así que Jesús no está dispuesto a ceder y prefiere el camino de la obediencia y declara: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y con esta respuesta no cae en la tentación de caminar el camino rápido, sino que decide apropiarse de la obediencia al Padre. Al Señor tu Dios, solamente a Él servirás y a Él temerás. Yo quiero invitarte a que te pongas en pie allí, por favor. ¿Te has preguntado por qué las situaciones, por qué los cambios, por qué esas situaciones que han sucedido? Número 1, no tengas temor. Así como el Señor llevó a Jesús, el Espíritu, a ese lugar de prueba o de tentación, era necesario probar que Cristo era obediente, que era siervo, que era humilde. Porque sabe, después de esto se activó el ministerio conocido de Jesús y se estableció lo que Él hizo y hoy es recordado miles de años después. Como será también levantado el momento en el que puedas enfrentar la prueba. Y yo quiero allí que por un momento cierre sus ojos. Y antes de orar, yo quiero decirte esto, pero allí cierre sus ojos para que nada le distraiga. El fin de toda prueba es conocer a Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué me probaste? Y muchas veces no se trataba del resultado final. Se trataba de que dependieras de Él. No se trataba de lo que iba a ocurrir al final, si se solucionaba o no tu situación. Lo importante era que ibas a buscar más a Dios, que ibas a doblar tus rodillas, que ibas a estar con Dios. Aun cuando no veas la respuesta que buscas, el Señor te dice: pasaste la prueba, porque la prueba era ver que dependiste de mí todo el tiempo. Sí, quizás el resultado no se dio o no se dé, pero se trata de cada día que tú obedecías y adorabas. Que tú decías: no voy a decir nada, no voy a blasfemar, Señor, si tú lo estás haciendo, tú sabes qué haces conmigo. Esta situación que estoy viviendo, tú podrías hacer el milagro del trabajo, tú podrías darme la provisión así nomás, pero detrás de esto hay algo precioso, hay algo allí presente, y Él está esperando que tú cada día te postres, obedezcas, te humilles, le adores en medio de la tormenta. El propósito del Espíritu Santo cuando guió a Jesús allá no fue para que simplemente se mostrara que hubiera pecado o algo así. Dios llevó a Jesús a ese lugar de prueba con un propósito estratégico para prepararlo para el llamado de Dios para su vida. Porque déjeme decirle, usted y yo no podemos vivir una religión. Usted y yo no asistimos simplemente a un lugar por asistir. Usted y yo, cuando decidimos ser hijos de Dios, porque lo aceptamos a Él, lo reconocimos como el Señor de nuestra vida, comenzamos a ser parte de algo diferente. Él se toma la
promesa en serio de que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en terminarla y hará lo que sea para llevarte a la prueba, para que tú le adores, para que tú te levantes en Él y puedas quebrantar tu corazón como lo hizo en el pasado cuando fueron llevados al desierto, para saber qué había en su corazón y probar si guardaban sus mandamientos y eran obedientes. Esa es la prueba que tenemos que pasar, esa es la prueba que usted y yo tenemos que superar. Estamos en la crisis, estamos en el desierto, pero no nos vamos a dejar vencer por la tentación, porque vamos a decidir obedecer a Dios, a seguir con Él, a permanecer fiel, a estar allí, a congregarnos, a orar, a buscar su presencia, a clamar y a declarar que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y que Él es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes. Y allí solo levante sus manos al cielo y dile: Señor, gracias por las pruebas, gracias por los cambios, gracias por esta temporada que he estado viviendo, quizá meses, años, días, pero hoy entiendo, Señor, que si tú me has traído hasta aquí, tú me sacarás. Pero ya entendí, Señor, que no se trata de si tengo o no tengo, o si me vas a hacer el milagro, no, sino de mí, si te voy a obedecer, si te voy a adorar en medio de esta situación. Perdí un familiar, pues Señor, te adoro. Señor, perdí el trabajo, Señor, te sigo adorando, sigo obedeciendo. Señor, mi economía está faltando, no voy a maldecir, sigo creyendo en ti, sigo creyendo en tus promesas, sigo creyendo que tú me sostienes. Y si pasamos por este proceso de purificación, Señor, yo decido someterme al quebrantamiento, humillarme y reconocer que quiero depender de ti. Dile: yo quiero reconocer, dile: yo quiero reconocer que quiero ser dependiente de ti. Yo me quiero humillar y quebrantar y quiero obedecer, porque no se trata ni siquiera de mí, se trata de ti, se trata de agradarte, se trata de estar allí contigo, porque en ti estoy seguro. No hay lugar más seguro que estar contigo. Prefiero estar en la prueba contigo que sin ti. Señor, si tú estás allí conmigo, tú me sacarás como esos hombres que fueron sacados del horno de fuego. Tú me levantarás como ese hombre que fue levantado del lugar donde estaba el león. Tú me levantarás, porque allí, Señor, levantaré un lugar de oración, un lugar de adoración. Haré del momento de la dificultad un lugar de oración. Levanta su mano al cielo y diga: allí, Señor, en el lugar de la dificultad, en este momento de mi vida, en este momento de crisis, no levantaré un lugar de queja, no levantaré un lugar de duda, levantaré un lugar de adoración, levantaré tu nombre, declararé que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres mi Señor y que tú cuidas de mí y de mi familia. No tendré temor del mañana, porque tú estás conmigo. Tú lo prometiste, estar conmigo hasta el fin. Dice tu palabra que si yo permanezco en ti, tú permanecerás en mí, y separado de ti nada puedo hacer. Así que hoy tomo tu mano, hoy tomo esa unción, hoy tomo el aceite del Espíritu, para que tú me unjas, para que tú me prepares. Dile: Señor, prepárame, únqueme para la batalla, adiestra mis manos para la batalla, para seguir confiando en ti, para no negar que tú lo puedes hacer, y para decirle al enemigo: Satanás, estás bajo nuestros pies, no tienes autoridad sobre nuestra vida, porque solo Cristo reina en mí, en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi empresa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Dele fuertes aplausos al Señor. Aplaude, aplaude, aplaude. Hazlo como un acto profético donde se rompe toda mentira de Satanás, donde todo ataque ya no tendrá éxito, porque usted y yo hoy hemos entendido que Dios nos prueba para serles obedientes. Por eso se quebranta toda obra de maldad ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted está pasando por una situación difícil en sus finanzas, está oscuro, nadie mira a nadie, solo levanta su mano. Voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por la situación económica de tu pueblo, de tus hijos.
Tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y que nada nos falta. Y que tú habrás de dar la provisión en cuanto a qué comer, qué vestir, cómo vivir. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento, a aprender a vivir en abundancia y aprender a vivir en escasez. Pero hoy yo oro en el nombre de Jesús para que toda desesperanza, todo desespero, toda situación que se ha levantado en el alma a raíz de esta situación, Señor, para que tu paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se establezca en la vida de tus hijos y en el área financiera. En el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que ha estado pasando por dificultad en el alma, ha estado viviendo ansiedad, depresión, ha estado levantándose en las madrugadas sin poder dormir, levante su mano allí. Yo tengo mis ojos cerrados, aquí todo el mundo con los ojos cerrados, nadie le está viendo. Solo levante la mano al cielo, porque en el nombre de Jesús declaramos el príncipe de paz sobre su vida. Declaramos que toda ansiedad, todo temor, toda vergüenza, todo ataque del enemigo que se haya levantado en contra de su vida y en las madrugadas, el terror nocturno, no temeremos, porque ahora declaramos en el nombre de Jesús que el Señor es nuestra fortaleza. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y cesa y cae toda obra del diablo que trae ansiedad y desorden al alma. Y proclamamos la sangre de Cristo que se interpone entre la obra del enemigo y la obra de Cristo, para que sea Cristo levantando bandera. El profeta dice: se levantará el enemigo como un río, pero Dios levanta bandera y le detiene. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Levante su mano al cielo y diga: ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque yo soy un hijo de Dios y Él cuida de mí. Y Padre, bendecimos, Señor, este momento para que tu palabra abunde en nuestra vida, Señor. Un par de meses atrás dijimos que era el tiempo del vino nuevo para la iglesia. Y proclamamos una vez más, si lo dijiste ayer, hoy no lo recuerdas, viene el tiempo de un vino nuevo para tu iglesia, para tu congregación, para tus hijos, en el nombre de Jesús.